Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. Miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 12 versículos 39 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues bien, ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el cargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y piensa maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión, y este Evangelio de hoy es una continuación del Evangelio de ayer con el tema de la parusía. Nuevamente, lo que mencioné ayer, de que en las primeras dos generaciones cristianas se esperaba de que el regreso o la segunda venida gloriosa, triunfante de Jesús se llevaría a cabo en sus vidas. Y cuando esto estaba tardando, pues entonces empezaron a preocupar. Ese tema de la parusía, particularmente bajo la imagen de un ladrón que viene cuando menos lo esperas, es una imagen que encontramos en el Nuevo Testamento, particularmente en la primera carta a los Tesalonicenses, o también en la segunda carta de Pedro, o en el libro de Revelación. Ahí se nos da esta imagen que Jesús en este evangelio está utilizando, de que la parusía que tiene un tiempo que solamente le pertenece a Dios, que es algo que Dios solamente determina cuándo se llevará a cabo, es algo que no nos tenemos que preocupar, pero que estemos preparados para recibirlo cuando Dios en Jesucristo, en la segunda venida, en la parusía, decida regresar victoriosamente, gloriosamente, para tomar posesión del reino de Dios, ¿no? El cuándo es un rollo, es un problema de Dios, no nuestro, así que no hay por qué rompernos la cabeza. Entonces la pregunta es si esta parusía, si este segundo regreso de Jesús, esta segunda venida de Jesús se está alargando, entonces ¿cómo hemos de esperar?
Nuevamente, no ansiosamente, no con nerviosismo, sino trabajando a lo que Dios nos ha llamado a trabajar dentro del reino de Dios, dentro del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Ese es el tema central de la proclamación de Jesús. El reino de Dios ya está cerca, arrepiéntense, o sea, sean parte de esta iniciativa de Dios que se está llevando a cabo, ¿no? Y aquí es el tema que este evangelio trata, ¿no? De cómo hemos de vivir nuestras vidas mientras esperamos. Nuevamente, no con ansias, no con nerviosismo, sino simplemente trabajando en paz, trabajando según lo que Dios nos ha encomendado dentro de este reino. Dice, fíjense esto, dice Jesús, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, nuevamente esta imagen de la parusía o del regreso glorioso de Jesús en la segunda venida es una imagen que encontramos en varias partes del Nuevo Testamento. Ya mencioné la primera carta a los tesalonicenses, la segunda carta de Pedro, el libro de Revelación. Estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Recordamos que las casas en aquel entonces, particularmente en lo que hoy en día es Palestina, pues eran casas de ladrillo y lodo y que fácilmente pues un boquete se podría hacer en las paredes cuando un ladrón intentara entrar a una casa, ¿no? Pues también ustedes estén preparados, porque la hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del Hombre. Y vendrá el Hijo del Hombre nuevamente es la parusía, es la segunda venida de Jesús o el regreso de Jesús, ya glorioso, ya victorioso, por medio del cual Él tomará posesión del reino que Dios en Él ha inaugurado, ¿no? Y después viene esta pregunta interesante de Pedro. Dice Pedro de Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? Una pregunta muy interesante. Y la respuesta es para los dos, Pedro, no solamente para ustedes. Pero Jesús, tomando esta pregunta de Pedro, en cierta manera enfoca estas palabras ya dirigidas más a Pedro y a todos aquellos que tienen un liderazgo dentro de este reinado de Dios, y aquellos que fueron llamados en cierta capacidad de líderes dentro de la comunidad del reino, dentro de la iglesia, pues entonces tienen una responsabilidad de llevar a cabo lo que Dios les ha encomendado, ¿no? Y ahora estas palabras siguientes van dirigidas particularmente a Pedro y todos aquellos que representamos a Pedro en cualquier tipo de liderazgo dentro de la comunidad del reino o dentro de la iglesia. Dice, el Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo, aquí el administrador viene siendo un Pedro o toda persona, hombre o mujer que desempeñe un liderazgo dentro de la iglesia, dentro de la comunidad del reino. Puesto por su amo, aquí entra el llamado, al frente de la servidumbre de la comunidad, con el cargo de repartirles a su tiempo los alimentos, o sea, de alimentar con la palabra, de alimentar con el servicio, de ayudar a crecer esta semilla de fe en aquellos que Dios ha llamado, en aquello que Dios ha llamado para ser parte de este reinado que Dios en él estaba inaugurando. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Esto es algo que escuchamos en el Evangelio de ayer. Dichoso, o sea, es una bienaventuranza, dichoso aquel que Dios encuentre trabajando en lo que fue llamado para trabajar dentro del reino, ¿no? Para que cuando Dios regrese, no solamente como se nos dio en el Evangelio de ayer, de que Dios los hará sentar para servirlos, ¿no? Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. O sea, que le dará más responsabilidad. Al que mucho se le da, también es mucho la responsabilidad que Dios espera de ellos.
Pero si ese siervo piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, aquí entra la situación de que el regreso o la parusía de Jesucristo se está extendiendo. Ya empiezan a morir algunos de su generación y se preguntan, bueno, ¿vendrá o no vendrá, no? Pero nuevamente el tema del regreso, el tema de la parusía, el tiempo de la parusía, es algo que le pertenece solamente a Dios y no a nosotros. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad? Trabajar en lo que Dios nos ha encomendado. Cuando Dios regrese, ese es un rollo, es un problema de Dios, no nuestro. Así que no rompernos la cabeza del cuándo con una ansiedad de que será hoy, será mañana, será el año que entra. No. Simplemente vivir, trabajar, colaborar con el Señor en la construcción del reino para que cuando Él regrese nos encuentre ocupados, trabajando, envueltos en esta labor que Dios nos ha encomendado en Jesucristo. Y entonces aquí aquel que empieza a maltratar o empieza a beber y a comer, o sea, aprovecharse de su situación como líder de su comunidad, entonces aquí es alguien que ha no solamente desaprovechado su llamado a ser parte del liderazgo de la comunidad del reino, sino que también está abusando de su posición, está abusando de su responsabilidad, ¿no? Y entonces tal persona, en el momento en que menos se espera, o sea, lo tomará Dios de sorpresa. ¿Por qué? O sea, cuando uno se descuida de los valores del reino, entonces pierde la sensibilidad de reconocer a Dios en la manera que Dios venga. Entonces, cultivar los valores del reino, el amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios ayuda a afinar nuestra sensibilidad para poder reconocer al Señor cuando venga. ¿Cómo es que Dios viene? Hay diferentes formas de este advenimiento, de esta venida de Jesús. Podemos decir que hay la venida del pasado, del presente y del futuro. Del pasado, cuando Dios se encarnó en Jesucristo y vino por primera vez. La venida en el presente viene siendo el Cristo que constantemente viene a nosotros en todo tiempo, en todo espacio, de que no hay tiempo y espacio donde Dios no está presente, pero que viene en formas que somos llamados a discernirlo, a reconocerlo. ¿Y cómo uno cultiva esta sensibilidad, este discernimiento para poder reconocerlo? Pues viviendo los valores del reino. Esta es la venida de Cristo en el presente, de que Dios constantemente viene a nosotros, y aquí se lleva a cabo la promesa que Jesús dejó a la iglesia, que estará con nosotros hasta el fin del mundo, o sea, hasta la parusía, hasta la segunda venida. Y mientras tanto, a trabajar dentro del reino, a cultivar los valores del reino, a ser testigos y colaboradores de Dios en Jesucristo, en la promulgación, en la construcción, el crecimiento de este reino. Y la hora más inesperada llegará a su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que los desleales. Sí que aquella persona que se ha descuidado de su responsabilidad, de sus obligaciones, o sea, ha descuidado los valores del reino. Y entonces ha perdido la sensibilidad de poder reconocer al Señor que viene constantemente a nosotros. Nuevamente este es el presente, pero después está el futuro. El futuro es la parusía, cuándo llegará, ¿no? Nuevamente esto no es cuestión de ansiedad, de vivir con ansiedad, con nerviosismo. ¿Cuándo será? Esto es algo que le pertenece solamente a Dios. Mientras tanto nosotros hacer lo que corre por nuestra cuenta. Sí, que aquellos que abusen de su posición de responsabilidad, aquellos que se descuiden de su obligación, pues entonces no podrán reconocerlo cuando el Señor venga finalmente a nosotros, ¿no? Dice, el siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que debía, o sea, trabajar para el reino, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo recibirá
pocos. La ignorancia no justifica nada. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Esto nos debe de hacer temblar, particularmente a aquellos que hemos sido llamados para trabajar directamente dentro de la comunidad del reino, dentro de la iglesia, ¿no? De los que mucho se nos da, mucho se nos exigirá, y de esto no hay de otras. Hay que hacer conciencia de esta responsabilidad, pero si se dice esto de aquellos que tienen algún tipo de liderazgo dentro de la comunidad, pues igualmente de todo ciudadano del reino, que también son llamados a cultivar estos valores del reino: el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.